nombre es Jorge Lasta y soy miembro de la regional de Vicuña Maquena. Quien va a desarrollar el taller es el ingeniero Roque Cravioto, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Tiene un máster en Tecnología de Alimentos en la Universidad de Buenos Aires y el doctorado en Ciencias Agrarias en la Pacific Western University. Es instructor del Instituto Nacional de Semillas, INASE, para la capacitación profesional en el control de calidad a nivel nacional. Actualmente trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Oliveros y es participante en proyectos del CONICET, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Mar del Plata. De acuerdo a la modalidad de los talleres, dejamos que el ingeniero exponga y después hacemos las preguntas y agradecemos que se apaguen los teléfonos. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la gentileza de APRESID en invitarme a este 24º Congreso y muchas gracias a ustedes por estar presentes, porque veo que son los interesados en la calidad de la semilla para la presente campaña. Seguramente a posteriori va a haber otros interesados y que luego vendrán con consultas. Bueno, vamos a ver el tema que me toca dar, que me propusieron, es este que está aquí, eligiendo la mejor semilla, qué parámetros o qué variables o qué factores tener en cuenta. Cuando yo vi el tema, pensé, bueno, quizás lo podemos invertir y decir, descartando la peor semilla o descartando la peor simiente, puesto que los términos mejor o peor son adjetivos calificativos que difícilmente nos puedan llegar a decir algo, si no es en filosofía o en literatura. En el caso de biología, a los adjetivos mejor o peor le tenemos que dar un cierto reconocimiento y tenemos que poder medirlos, tenemos que poder cuantificarlos, tenemos que poder cualificarlos. Entonces vamos a ver qué debemos tener en cuenta cuando uno dice este lote de simiente es mejor que este otro. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un lote de semilla en el centro, que prácticamente como la semilla no nos dice absolutamente nada desde el punto de vista del vocabulario, sí el aspecto puede tener cierto sentido. En esta campaña todos ustedes se habrán dado cuenta que hay lotes que son a simple vista, a todos luces, fácilmente descartables como simiente. Pero no creamos que siempre ocurre así. Podemos tener un lote, ¿no es cierto?, de muy buen aspecto, donde todas las semillas conservan la forma física esférica, conservan perfectamente el lustre del tegumento que tiene la especie de soja, conservan la forma, inclusive podemos calcular un poco el tamaño, quizás el peso. Sin embargo, podemos tener, aún en un lote que se ve tan bien, dos situaciones totalmente contrarias. Un lote que nos sonríe, vamos a decir así, porque está realmente con buenos atributos de calidad, y otro donde que nos vamos a dar cuenta luego de la siembra, lo cual es un error muy, muy grande, que no es un lote, digamos, adecuado para ser utilizado como simiente. Entonces tengamos en cuenta que esa condición a priori que uno ve del lote no siempre nos dice todo. El aspecto es muy importante, pero no es totalizante en cuanto a la calidad. ¿Qué debemos hacer? Algo muy simple, debemos conocer al sujeto, debemos conocer a ese lote, debemos conocer a los 100 lotes que tenemos quizás dentro del galpón, a los 200 lotes que tenemos dentro de otro galpón, etcétera, etcétera. Y para conocer al sujeto, normalmente, para aquellos que no están en la materia, se recurre a un número muy reducido de semillas. Normalmente todos los laboratorios trabajan con una muestra muy pequeña. Si el lote tiene 1000 bolsas, todo el análisis de calidad se va a realizar sobre 400 semillas nada más. Entonces aquí vamos a tocar un tema importante muy brevemente, porque dentro del tiempo que tengo no puedo explayarme demasiado, pero sí decir que la representatividad de esta muestra es un 50% de la calidad del lote. Es un 50% del diagnóstico de calidad que uno puede hacer acerca del lote, independientemente del aspecto
que tenga este lote, del aspecto externo. Entonces, el muestreo representativo, tengamos en cuenta que en esta campaña hay mucha semilla en distintos silos, no solamente silos convencionales, sino también en silos no convencionales. Si nosotros de esos silos que no son convencionales, o de los silos inclusive que son convencionales, sacamos una muestra no representativa, el resultado puede ser muy bueno, regular o muy malo, pero sin embargo no nos dice nada acerca de la calidad real que tiene el lote. Vamos a ver entonces, a repasar muy brevemente esta definición de calidad que nos hacen las normas ISO para muchos otros objetos producidos por el hombre. Y la simiente es un objeto también producido por el hombre, con algunas diferencias. No se trata de un bulón, sino que se trata de un objeto vivo. Esa definición nos dice que calidad es el grado, o sea, ya nos está hablando de cierta incertidumbre, de cierto rango, en que un conjunto, la palabra conjunta nos dice que no estamos hablando de una sola característica, por lo tanto, como hoy decíamos, el aspecto es una característica más, es un atributo más, es un factor más. Un conjunto de características inherentes. ¿Qué significa esto? De atributos propios del sujeto del cual estamos hablando. Si estuviéramos hablando de tuercas o de bulones, también habría características inherentes a ese sujeto. Entonces, es el grado que un conjunto de características inherentes cumple, o sea, da satisfacción desde el punto de vista agronómico. ¿Qué quiere ver el usuario de semilla? Toda la línea de siembra a los 8 o 9 días queremos ver todas las plantitas, todas las plántulas sobre el nivel del suelo. Cumple con unos requisitos. Estos requisitos pueden ser requisitos legales, o sea, la exigencia del rótulo que alcanza una tolerancia mínima de germinación, o puede ser una exigencia biológica. Desde el punto de vista del comercio de semillas nos interesan los dos. Desde el punto de vista del usuario estrictamente, lógicamente le interesa lo que nos dice ese otro juez, que es la gran cama de siembra acerca de la calidad. Entonces, la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple o da satisfacción a unos requisitos particulares. Vamos a ver entonces que sí o sí debemos conocer al sujeto. Debemos conocer a todos y cada uno de nuestros lotes de semilla, cada uno de nuestros lotes de simiente que nosotros los hemos producido con la finalidad de dar inicio a un nuevo cultivo. Vamos a ver que tenemos componentes primarios y componentes secundarios. Esta definición es, si se quiere, una definición artificial, pero tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la cama de siembra. Los atributos primarios son los que nos permiten ver de forma rápida y uniforme todas las plántulas o la mayor cantidad de plántulas sobre la línea de siembra. ¿Quién no quiere ver eso a los pocos días? Y los componentes secundarios van a acompañar a estos componentes primarios y a veces los tornan limitantes. Vamos a ver, en esta campaña hubo componentes secundarios de calidad que tornaron limitantes a algunos componentes primarios. Vamos a ver entonces estos componentes primarios que afortunadamente para nuestra memoria son nada más que 4. O sea, en el estado actual del conocimiento hay 4 componentes primarios de los lotes de simiente de soja que definen la calidad. El primer componente primario es la viabilidad. La viabilidad, ¿qué nos dice? Nos dice simplemente que todas y cada una de las semillas del lote están vivas. Eso es un requisito muy importante, porque sin este primer componente primario, todos los demás dejan de tener sentido. Podemos tener una forma esférica espectacular, un lustre de tegumento muy bueno, pero la semilla no está viva. Sirve para un museo, sirve para una cajita, ni siquiera sirve para un banco de germoplasma. La viabilidad es un atributo de máxima exigencia por parte del productor de semilla. Nosotros debemos exigir que la mayor cantidad de semillas que tiene el lote, en este caso, que tiene la muestra representativa, estén vivas. Una vez que la batería, que es la simiente de soja, incorporó una buena viabilidad, le vamos a exigir un pasito más. Le vamos a exigir que además de estar viva, germine. Que además de estar viva, germine. Afortunadamente, la simiente de soja no tiene, digamos, otros fenómenos importantes, como puede ser la dormición, cosa que tenemos sí en otras especies de autógamos, como por ejemplo el trigo, forrajeras, etc. Pero sí tiene algunos fenómenos físicos y fisiológicos que le impiden, como por ejemplo la dureza.
Nosotros podemos tener un lote de simiente de soja donde todas las semillas están vivas, pero a su vez están duras. Esto tiene mucho que ver con el ambiente de producción y tiene mucho que ver también con el calibre de las semillas que estamos seleccionando en el proceso de selección, en el proceso de clasificación. O sea, la germinación es el segundo atributo primario de la calidad de cualquier lote de soja aquí en la China, en Estados Unidos, donde sea. Una vez que la semilla acumuló la germinación correspondiente, necesita tener este otro atributo primario, este tercer atributo primario de la calidad, que es el vigor. ¿El vigor de qué nos habla? Nos habla de las posibilidades que va a tener nuestro lote de simiente de soja una vez que uno lo deposite en esa otra cajita de germinación, que en lugar de tener 18 por 22 centímetros por 4 centímetros, tiene 100 hectáreas, 200 hectáreas, 1000 hectáreas. Entonces, el vigor nos habla del potencial, de la capacidad, de la facultad que tiene nuestro lote de simiente de soja de germinar y emerger cuando la condición de campo no es precisamente la óptima, sino que está alejada de lo normal en un más menos. Fíjense que digo en un más menos, no que sea una condición totalmente extrema, porque ahí la condición de vigor también experimenta un fuerte retroceso. Y el cuarto y último atributo primario hasta el estado actual del conocimiento es este que está aquí, que es la sanidad. La sanidad tiene una particularidad muy simple, puede limitar a cualquiera de los otros atributos. La sanidad, como en esta campaña en determinadas zonas, puede limitar la viabilidad, puede limitar la germinación y puede limitar el vigor. Entonces, una vez que la semilla acumuló, nuestro lote, esos 4 atributos primarios, empiezan a aparecer o debemos tener en cuenta a otros atributos que ya le vamos a llamar secundarios, pero no precisamente porque no tengan importancia, sino porque los otros 4 nos están limitando la rápida implantación del lote, que es lo que uno quiere ver. Si uno llega a los 10 días al lote y no ve ninguna plántula arriba, se pone nervioso, a los 12 días se pone mucho más nervioso, a los 15 días ya está buscando al proveedor, a los 20 días trata de buscar un abogado porque lo acaba de matar, etcétera, etcétera. Entonces, los componentes secundarios de la calidad son unos cuantos, son los reconocidos en el estado actual del conocimiento. No quiere decir que en el futuro no haya otros. La densidad es un atributo muy importante, lo acumula la semilla, la forma. La densidad no la vemos fácilmente en el lote si no estamos utilizando una mesa vibradora. La forma sí la vemos fácilmente. La semilla de soja, la gran mayoría de los cultivares tiene una forma esférica o obovada. O sea que la forma nos habla a priori también de la calidad. El tamaño de la semilla, lo voy a pasar rápido, el peso de la semilla, la pureza genética. La pureza genética en determinadas circunstancias, sobre todo en los primeros estadios del mejoramiento, puede tener una influencia muy decisiva cuando está deprimiendo de una forma directa la viabilidad, la germinación, el vigor o la sanidad. Pero sigue siendo un atributo secundario. La pureza físico-botánica, lógicamente, la humedad, un atributo que en las últimas campañas prácticamente se torna en algunos casos casi un atributo primario de la calidad, aunque bibliográficamente no es un atributo primario, pero puede llegar a limitar la calidad de una manera muy importante. El aspecto, todos sabemos a qué nos referimos, el color de la simiente de soja, sobre todo cuando tiene que permanecer bastante tiempo en el campo, también es un foco que nos está avisando que hay algún problema de calidad. La integridad de la semilla, fundamentalmente de la semilla de mayor calibre, a veces maltratada, o cuando uno empieza a cosechar a la tarde con las mismas revoluciones, con la misma luz de cilindro y cóncavo, etcétera, etcétera, ocasiona. Y luego tenemos que todos estos atributos confluyen y son necesarios que estén presentes en todas y cada una de las semillas del lote. Todos estos atributos son los que en el estado actual del conocimiento se deben tener en cuenta cuando uno está evaluando la calidad de un lote con respecto a otro. Nosotros podemos tener 500 lotes dentro de un galpón y todos diferir en alguno de estos atributos, aunque pueden coincidir en otros. Bueno, no estamos solo para producir calidad. No estamos solos para producir calidad. No estamos solos es un sentido de decir de que los lotes
de simiente, y cuando uno quiere obtener simiente de calidad, están interaccionando con nuestro socio, que es el ambiente de producción. Y este socio también tiene determinados atributos de calidad. La latitud, o sea, no podemos sembrar o iniciar un cultivo de soja en cualquier latitud, para eso están los grupos de madurez. La humedad relativa del ambiente juega un papel de gran importancia, puesto que la semilla de soja es una pelota que hace o acumula humedad o acumula todo lo que el ambiente le va enviando, la temperatura del ambiente, las precipitaciones, la fertilidad del potrero, puesto que si en el potrero no hay potasio, no hay fósforo, la simiente no lo va a tener necesariamente. Y la nutrición de la planta madre, porque la semilla se va nutriendo a partir de la planta madre estrictamente. Y la planta madre no le va a dar lo que el potrero no tiene, es así de simple, por más que uno piense que va a sacar más potasio, que interviene en el tema de vigor, aunque el potrero no lo tenga, no lo va a sacar. Bueno, y las plagas y enfermedades condicionan a la calidad posterior de ese lote de simiente de soja. Vamos a ver entonces que hasta aquí le vamos a echar la culpa a nuestro socio, el ambiente, pero también nuestro socio tiene a otro socio que somos nosotros, que estamos produciendo un lote de semilla de soja. Y estas son las condiciones o los factores del ambiente que van a definir también la calidad final de ese lote de simiente de soja. La época de siembra, las labores culturales, la cosecha, la conservación y los tratamientos son una serie de factores sobre los cuales nosotros no le podemos echar la culpa a nadie. Esos nos competen a nosotros. La elección del cultivar, el tratamiento, la cosecha, la maquinaria, la limpieza, la conservación, etcétera, etcétera, son las condiciones del manejo que le imponemos nosotros. Vamos a ver que nuestros cultivares, los que estamos utilizando actualmente, arriba de 200, aunque hay más de 300, tienen inicialmente una calidad potencial, que es la definida durante el proceso de mejoramiento. Fíjense, acá dice gradiente de disminución. Una calidad potencial definido genéticamente por el mejorador. De esa calidad potencial normalmente se cae a través del sistema de producción y de la cosecha a lo que denominamos una calidad real. Sí, el cultivar da para esto, o la variedad da para esto, pero el ambiente, nuestro socio, que es un socio falluto, a veces te firma algo o no te firma, lo más probable es que no te cumpla nada, hace que esa calidad potencial caiga hacia una calidad real. Y luego la conservación y la distribución determinan que esta calidad real caiga a una calidad final, fundamentalmente cuando nosotros enviamos la semilla a otros lugares con varios meses de anticipación, donde las condiciones de conservación no son exactamente las más adecuadas. Entonces tenemos que el éxito o fracaso de un nuevo cultivo sigue este proceso de caída. Nosotros lo que tratamos de hacer es mantenernos lo más cerca posible de esa calidad potencial. Para mantener esa calidad potencial en la simiente de la próxima generación debemos usar todos los chiches y usarlos bien y que encima el ambiente no nos juegue alguna mala pasada con algunos de ellos, como puede ser la fertilización, etc. Bueno, todo esto nos lleva a decir que cada lote de simiente que esta campaña y que las 50 campañas anteriores, de la década del 70, tenemos en nuestro galpón, sea único e irrepetible. No vamos a tener ningún lote de simiente de soja exactamente igual a otro dentro del galpón, aunque tengan un rótulo que nos dice que tiene como germinación mínima 80%. Sí, tiene como germinación mínima 80% o 85%, pero ninguno de esos lotes son exactamente iguales. ¿Y por qué no son exactamente iguales? Porque pueden diferir en cualquiera de sus componentes o atributos primarios y pueden diferir en cualquiera de sus componentes o atributos secundarios de la calidad. Esos atributos secundarios son siempre secundarios, entre comillas, no necesariamente son de descarte o no, para no considerarlo. Entonces, cada lote de semilla que tenemos hoy en el galpón es único e irrepetible y van a ser únicos e irrepetibles con respecto a cualquier otro lote de cualquier otra área de producción y cualquier otro lote de cualquier productor de semillas.
Vamos a ver entonces, muy rápidamente, puesto que no me puedo detener, qué sucede en el tiempo, en la abscisa, y qué sucede en la ordenada con nuestro porcentaje de germinación de esos lotes que hoy tenemos guardados en el galpón a esta altura del año. Fíjense que hay una caída. Esa caída se da en la germinación a lo largo del tiempo. Puede ser más o menos rápida dependiendo de la situación de conservación, o sea, de la humedad relativa ambiente del ambiente de conservación, de la temperatura del ambiente de conservación, de la limpieza del ambiente de conservación, de los tratamientos que uno está haciendo en el ambiente de conservación y también dependiendo de la calidad inicial. ¿Qué sucede con la otra condición, que es la condición de vigor del lote? Esa condición de vigor nos habla de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir en esa otra cajita de germinación, que en lugar de tener 18 por 22 por 5 centímetros de profundidad, tiene 1.000, 200, 300, 400 hectáreas. O sea, es el lote de producción. El vigor nos habla de eso, nos habla de qué puede ocurrir con un lote que alcanzó la tolerancia de germinación una vez que uno lo deposita en esa otra caja gigante de germinación. Fíjense que el vigor, la curva de vigor, siempre se comporta anticipadamente con respecto a la curva de germinación, pero la tendencia es siempre la misma, siempre tiende a caer de una manera o de otra, dependiendo de la situación inicial del lote. En este caso, el lote tiene un 100% de germinación y hay una caída en el vigor que siempre es anticipada a la condición de germinación. Si nosotros cortamos en un tiempo determinado, que puede ser un mes de la conservación de un lote en un mal ambiente de conservación, cortamos a la curva de germinación y cortamos a la curva de vigor, vamos a ver que todavía la germinación es alta, cercana al 100%, y el vigor, lógicamente, puede caer un poco, dependiendo siempre de la situación inicial y de la situación de conservación. Pero, ¿qué sucede si esa situación de conservación es inadecuada? También cortamos luego de 2 o 3 meses a ambas curvas y vamos a ver que todavía la germinación puede seguir siendo alta, cercana al 100%. Pero el corte sobre la curva de vigor es totalmente distinta. Podemos tener una depresión, una disminución bastante importante, una diferencia importante entre nuestro valor de germinación, que nos dice que el lote todavía es un lote que puede ser vendido como simiente, que alcanzó la tolerancia de germinación, pero la condición de vigor es totalmente distinta. Hay una diferencia importante. Esa condición de vigor, ¿dónde la va a reflejar el lote? La va a reflejar en ese cajón de germinación que es el lote de producción. En una condición óptima, el vigor va a aproximarse a la condición de germinación. Cuando la condición se aleja de lo normal, el lote no se aproxima en su emergencia de campo a ese dato de germinación. Entonces nosotros podemos tener lotes que se comportan de esta manera. Entro al galpón, vieron el galpón, 100 lotes, los 100 lotes alcanzaron toda la tolerancia, todos están rotulados, todos esos lotes tienen 80% de poder germinativo mínimo. Listo, lo vamos a comercializar, no hay ningún problema, pero tenemos en su condición de viabilidad y de vigor fundamentalmente curvas totalmente distintas en esos 100 lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los lotes son exactamente iguales. Hay pequeñas diferencias, le podemos poner el sello, los podemos entregar, los podemos vender sin ningún problema, pero los destinos de esos lotes no son exactamente iguales. Y las posibilidades de germinar y emerger en el campo tampoco son exactamente iguales. Ese dato nosotros lo perdemos porque todos estos lotes pueden tener un alto poder germinativo. Fíjense que hay lotes que pueden durar mucho más en el tiempo, de acuerdo al ambiente de conservación, y otros que pueden durar bastante menos. Aún este lote que está aquí puede alcanzar la tolerancia de germinación y ser comercializado como un lote, ¿no es cierto?, que puede ser utilizado como simiente sin ningún problema. Bueno, vamos a ver que la correspondiente incidencia entonces de la condición fisiológica es esta. Nosotros debemos exigir a nuestro lote de simiente de soja la máxima condición de viabilidad, porque sin la viabilidad no tenemos nada. Hay un paso hacia abajo en la germinación, un pasito más abajo en el vigor.
Y todavía un paso un poco más abajo en lo que va a ocurrir en la condición de campo, que es la emergencia. Nosotros tenemos que tratar de que esto esté lo más pegado a la condición de viabilidad. O sea, que todas las semillas vivas tengan la posibilidad de germinar y emerger, que es otro proceso distinto, no es el mismo emerger que germinar, en la condición de campo. Vamos a ver entonces que hay determinadas condiciones ambientales durante el crecimiento de la simiente dentro de la vaina que nos van a condicionar estos atributos de calidad. No solamente los primarios, sino también los atributos secundarios. Nosotros tenemos a partir de R5, que es activo llenado, ¿no es cierto?, de la semilla puede venir creciendo de esta manera, lo único que hace es acumular gran cantidad de agua y también gran cantidad de nutrientes, va variando en tamaño, alcanza un R6, semilla totalmente hinchada, totalmente verde dentro de la vaina y ocupa a su vez toda la cavidad que a ella le corresponde en la vaina, empieza a perder color, empieza a perder clorofila y llega hasta un inicio muy exiguo de R7 y si aquí la tenemos en pleno R7. Toda la calidad que nosotros no tengamos en este estadio, R7, cuando perdió ya la clorofila, no la vamos a tener después. O sea, si ahí llegó con 30% de viabilidad, cuando cosechemos no vamos a tener 100. Si ahí llegó con malísima sanidad, cuando cosechemos no vamos a tener mejor sanidad. Si ahí llegó con poco vigor, no vamos a tener más vigor en la cosecha. Si llegó con poca germinación, no vamos a tener más germinación tampoco en el momento de la cosecha. Afortunadamente, en este momento, nosotros podemos hacer un control de calidad de nuestro lote estando el lote en el campo, haciendo un muestreo representativo, por supuesto, extrayendo la semilla y haciéndole cualquier análisis de calidad. Fíjense que en este momento la simiente de soja ha perdido ya una parte del peso, que era agua, pero ha perdido otro elemento importante, que es el color, ha perdido la clorofila. Después vamos a hablar de qué puede suceder con eso. Vamos a ver que empieza a perder humedad nuestro lote de semilla hasta que llega a un momento, es nuestro R8. Todo lo que la semilla no acumuló hasta ese R8, no lo va a tener después. La semilla de soja es una batería. Si no acumuló nutriente, porque el potrero no se lo dio, no lo va a tener en R8. Si no acumuló buena viabilidad, buena sanidad, buena germinación, no la va a tener. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en estas campañas? Llegó a R8, llovió 20 días, 15 días, 28 días, 30 días, la semilla comenzó a rehidratarse, puesto que es una esponja y acumula todo lo que necesita acumular. Llegó a alcanzar un estadio muy parecido al de madurez fisiológica, que este que está aquí, pero esto ya no es madurez fisiológica. Madurez fisiológica es este que está acá. Este es el estadio de madurez fisiológica. Esto no, esto es simplemente una acumulación de más agua por el tema ambiental y las precipitaciones. Y luego empieza a perder humedad, tac, tac, va perdiendo humedad, pero entre ese estadio y el segundo falso R7 hubo precipitación. En algunos casos 15 días, 20 días, 28 días de lluvia y la semilla de soja eso lo acumula porque es una esponja, si se quiere. Bueno, ¿qué pasó al mismo tiempo con la chinche? Que no me voy a atrever, porque no me atrevo a decir qué pasó con los productos, qué pasó con los controles, qué pasó con los monitoreos, qué pasó con las aplicaciones. De eso no voy a hablar, no es mi tema, por lo tanto no voy a entrar, pero a la chinche poco le importa que no sea mi tema. Poco le importa que no sea el tema de nadie. Lo que hace la chinche es simplemente recorrer todo, recorre todo. Le dimos 2 oportunidades de que la chincha atacara nuestro lote con alto contenido de humedad de la simiente. Cuando el lote se va secando, a medida que se va secando, a la chincha le cuesta más hacer un daño adicional, pero como se comenzó a rehidratar nuevamente, papito para el loro, la chinche siguió haciendo lo que ella sabe hacer, que es inyectar y extraer. Vamos a ver la secuencia estándar del daño ambiental. Acá tenemos una secuencia lógica, donde el lote de semilla la semilla comienza a crecer y termina en un R8, vamos a llamarle convencional. Ahí entramos nosotros con la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, teníamos la semilla en ese estadio, llueve durante 20 días,
¿Qué hacen los tegumentos sobre los cotiledones? Hacen este tipo de aprisionamiento. Aprisionan los tegumentos. ¿Y a qué hora del día? ¿A las 13:30? ¿A las 14? No. Durante las 24 horas del día, los tegumentos vienen presionando a los cotiledones y vienen presionando también al eje embrionario. Fíjense ustedes, en esa simiente en particular, los cotiledones acusan la marca. Fíjense que hay áreas distintivas, hay un círculo que se ve de otro color, en el centro de otro color, afuera de otro color, etcétera, etcétera. Independientemente de que hayamos entrado al lote día y noche, esto ocurre. No podemos zafar de que eso vaya ocurriendo. Entonces, este arrugamiento comienza de una manera insignificante, marca a cada una de las semillas que están dentro de la vaina. Esas marquitas blancas que ustedes ven son las presiones que van haciendo, que va haciendo el ambiente sobre el tegumento, la hidratación y la deshidratación. Si la vemos, para los que no trabajan en la técnica, esto está vivo, lo rosado está vivo y lo blanco está muerto, no me voy a abundar en detalle. Día y noche esas áreas van creciendo, marcan a los dos cotiledones. ¿Por qué marcan a los dos cotiledones? ¿Por qué el ambiente marca a los dos cotiledones? Porque la semilla de soja es una esfera y si el tegumento marca un cotiledón no le queda más remedio que apretar exactamente a los dos cotiledones de la misma manera. Entonces tenemos daños simétricos de mayor o menor magnitud en cada uno de los cotiledones. Esas fuelles se van formando, van tomando profundidad, o sea que van dañando internamente ya el cotiledón, como ven aquí, esas marcas que se van haciendo, hasta que se van uniendo. Imagínense, esto ocurre en 2 o 3 días, ya se forman las garras, 28 días estando en el campo, hay mucho más tiempo, esas garras pasan a hacerse bandas, siempre simétricas. Las bandas se van haciendo más anchas. Les recuerdo, lo blanco está muerto, lo blanco está muerto, lo rosado está vivo. Si la vemos de costado, fíjense cómo trata de hacer todo el recorrido, recorrer toda la esfera, porque el tegumento no le queda más remedio que apretar a toda la semilla de esta manera. Entonces, marca también la zona del eje embrionario, como aquí la ven, ya el peligro todavía ya es mayor, puesto que el eje los cotiledones son hoja modificada y todo lo que se genera acá tienen que pasar sí o sí al eje embrionario. Si no pasan, ya estamos en un problema, hasta que termina luego, con el tiempo de los días, a que toda la semilla está muerta. Nosotros guardamos lote de semilla en el mes de junio en un silo, le metemos aire y tenemos la gran mayoría de las semillas del lote así. Eso no es simiente. Y si lo estamos haciendo en el mes de mayo y tenemos esto, tampoco es simiente, sepámoslo. No hagamos un proceso de aireación espectacular, controlado, con los mejores equipamientos, porque ya no tenemos semilla. Como la práctica de producción de simiente en nuestro país es mezclar lotes de la misma variedad, lógicamente podemos mezclar lotes que están así con lotes que están en perfecto estado. Entonces después hablamos de la heterogeneidad cuando pretendemos hacer la clasificación. Pero nosotros tenemos lotes que los mezclamos de una manera totalmente desigual en cuanto a la calidad. Vamos a ver que hay, así como el ambiente nos juega esta pasada, también el ambiente y su interacción con los cultivares ha ido mejorando su accionar, ha ido mejorando. Tenemos otro daño ambiental que ya no era el tradicional, el que uno veía, el que veían los analistas en los laboratorios, sino que un daño que se da en la zona de unión, ahí arriba donde pueden ver la flecha. Ese daño marca violentamente a la zona de unión, zona muy importante porque los cotiledones son una hoja modificada y por ahí hay toda una nervadura bien gruesa por donde tienen que circular sustancias hacia el eje embrionario. Entonces, esta zona está ya totalmente muerta, por eso aparece de blanco. Fíjese, se extiende hacia arriba y hacia abajo, se va haciendo cada vez más grande. Imagínense que a lo largo de 20 días que uno no puede entrar al lote, esas zonas se van marcando cada vez más y pueden convivir los dos daños, un daño no tradicional con el daño tradicional que es perimetral a la pelotita que es la semilla. Ese daño todavía se va haciendo más intenso, como ustedes pueden ver acá. Esto se va uniendo, y son áreas, todo lo que ustedes ven blanco, para los que no trabajan en control de calidad, son áreas muertas. No vale la pena, entonces, que nosotros tomemos un lote que esté así,
y le hagamos la mejor clasificación de la historia, porque no tenemos semilla, estamos clasificando una hermosa bolita biológica que a veces no sirve ni para otros usos, inclusive alimenticios, podría llegar a decir. Bueno, el patrón estándar de nuestro socio, que está omnipresente y cada vez más, porque nosotros le hemos ayudado también con muchas cosas, con los productos, con la eficiencia de aplicaciones, en muchos casos y demás, es este que está aquí. Tenemos todo el ciclo. Fíjense ustedes que este estadio, que está aquí, es el pleno R6, va empezando a perder color, y este sería el pleno R7, donde ya no tenemos ningún tipo de color. La semilla puede quedar verde si se interrumpe el crecimiento aquí, en este estadio. No puede ya revertir y ponerse verde en este estadio, algo que muchas veces por ahí a uno le pregunta. Bueno, este es el daño de chinche. Se ataca en estadios muy tempranos, tenemos cascaritas. Se ataca en estadios un poquito más avanzados, tenemos desde semillas totalmente fermentadas por el daño, a semillas que pueden tener su forma, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad que le corresponde dentro de la vaina, pero acusan la deformación propia del ataque de chinche. Si uno hace una técnica particular, como esta, que es la técnica de tetrasólido de viabilidad, ve que internamente ese daño de chinche está presente. Por ahí viene alguien y dice, ¿tiene chinche el lote? Sí, tiene un 40% de daño de chinche. En el lote no hubo chinche, te responden. Oh, hubo chinche en el lote. No, bueno, hubo chinche, pero hubo ya casi en R8, un día antes de la cosecha. Entonces ahí uno tiene que invitar, bueno, vamos a tomar un café, vamos a hacernos amigos, porque si uno tiene un 30% de semillas del lote picadas internamente por la chinche, nunca el daño de chinche ocurre en los estadios finales. Siempre ocurre cuando la semilla está tierna, cuando no es una pelota de fútbol, sino que es una pelota de rugby. Puede atravesar todo un cotiledón y puede marcar el cotiledón siguiente. Como en este caso, donde queda limitado a eso. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias sobre la calidad en esta campaña, donde hubo muchos lotes, sur de Santa Fe, Entre Ríos, sudeste de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, que vieron prolongado el crecimiento, un primer estadio R8, o sea, una primera vez que se alcanzó el R8, pero hemos tenido un segundo R8, hemos tenido una segunda oportunidad de tener 2 R8. Entonces, vamos a ver qué ha sucedido. La chinche tuvo todo todo el tiempo del mundo, por deficiencia de control o por control no oportuno, o control oportuno con un producto que a veces no anduvo bien, o por las precipitaciones que hicieron que se lavaran o que la chinche no recibiera todo lo que merecía. Fíjense que tenemos 2 cotiledones atravesados por 2 micelios de hongo, en este caso de Aspergillus, que es sumamente deleterio, aparte también para el balanceado, es perjudicial, atravesando todo el cotiledón. El ataque siempre es temprano, cuando tenemos todas las semillas dentro de la vaina como pelotas de rugby, no como pelotas de fútbol. Necrosis, ¿no es cierto?, más avanzadas en la semilla, cercóspora. Cercóspora fue un hongo que en muchas de las áreas productivas de la zona núcleo se manifestó con mucha asiduidad, con una frecuencia muy grande, lotes que tenían desde un 30 hasta un 100% de ataque por cercóspora o mancha violeta. Fusarium, el otro patógeno omnipresente, polífago, que está dando vuelta ahí este año también en muchos lotes de la zona núcleo, y el otro hongo, Phomopsis, ¿no es cierto?, que es sumamente deleterio. Amén de eso, nosotros tenemos, y digo que es sumamente deleterio porque por ahí toda la bibliografía dice que Phomopsis desaparece durante el almacenamiento. Sí, es verdad, pero a mí qué me importa si ya me hizo el daño en la planta. Va a desaparecer en el silo, porque la condición de silo de almacenamiento no le va a corresponder. Pero el daño hecho sobre llovido o mojado, ya las lágrimas no tienen mucho sentido. Y el otro daño es el brotado en la planta. Claro, la gran mayoría de los lotes que alcanzaron
que eran vigorosos y estaban en buena condición en el momento de las precipitaciones prolongadas, llega un momento que la semilla dispara el proceso de germinación y por lo tanto tenemos un brotado intenso. No vale la pena ya aplicar ningún inhibidor del crecimiento, etcétera, etcétera. Eso no tiene ya ningún sentido, aplicarlo masivamente. Además, el daño está hecho, ya está hecho la fermentación, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una sola chance de implantar este año el lote de soja, es decir, siempre tenemos una sola chance. Podemos resembrar, sabemos lo que significa resembrar. El ambiente tiene un montón de balas y nosotros no solamente tenemos pocas balas, sino que además, a veces somos bastante mancos en la identificación de la calidad del lote. Entonces es muy importante que este año en particular, sobre todo en aquellos lotes que aún alcancen la tolerancia de germinación, que es 80%, se le haga un control de calidad adicional como para saber con qué estamos trabajando, aunque la condición de siembra sea la óptima. Vamos, me parece que está. Bueno, era el tiempo que tenía. Muchas gracias. Ingeniero, hola. Ingeniero, nosotros trabajamos en Tartagal, en Salta, y queremos almacenar semilla con frío, ¿no? ¿Qué condición de frío le damos a la semilla de soja? No me interesa que vayan a almacenar semilla con frío. Me interesa que vayan a enfriar semilla sana, seca, limpia y fresca. El frío se lo van a dar ustedes. Ahora, semilla sucia, con excesiva humedad, totalmente dañada, van a usar frío, van a gastar en frío, pero los resultados finales de ese lote que sacan del enfriador son aleatorios. Va a depender también de la humedad del enfriamiento. Supongo que van a utilizar equipos que dehumidifican primero el aire que van a inyectar frío. ¿Es así? Es parte de la pregunta que le queremos hacer, porque no manejamos la tecnología. Bueno, hay equipos, ¿no es cierto?, que dehumidifican el aire con el cual se va a enfriar la semilla. O sea, se le va a bajar la temperatura, pero un aire que tenga bajo contenido de humedad. De lo contrario, vamos a provocar un efecto totalmente adverso, porque en el tema de la aireación y enfriamiento, si bien yo no soy un experto, sí soy un visualizador de los daños que se provocan con una mala aireación o con un mal enfriamiento. Vamos a tener en primer lugar, yo diría como condición sine qua non, el volumen de aire, la cantidad de metros cúbicos de aire por minuto y por tonelada de aire, de grano. Si nosotros trabajamos con menores caudales de aire, lo que va a hacer la semilla de soja, porque es lo que sabe hacer, va a tomar ese aire, lo va a respirar rápidamente y va a generar anhídrido carbónico, calor, ¿no es cierto? Y esos dos elementos generan más humedad. Entonces, cuando nosotros mezclamos en un silo lotes que vienen muy diversos en cuanto a su contenido de humedad, también son muy distintos en cuanto a su capacidad respiratoria. Por eso debemos buscar enfriarlo lo más rápidamente posible. Si tenemos semilla verde dentro del silo en distintos estratos, esos lugares donde hay semilla verde, ¿no es cierto?, van a interaccionar más con el bajo caudal de aire. Por eso nosotros debemos usar caudales de aires importantes para asegurar que todo se enfríe rápidamente y no que haya horas o varias horas o mediodía donde tengamos franjas de mayor temperatura que otras. O sea, el enfriamiento en cualquier especie es muy, muy útil en soja más, porque la actividad respiratoria de la semilla de soja húmeda es muy, muy intensa. Entonces, los equipos de frío, que muchos de ellos que están entrando al país, diferentes marcas y demás, se están usando en Brasil desde hace ya bastante tiempo con muy buenos resultados. Pero el funcionamiento de los equipos de frío es por lejos muy superior si la semilla está limpia. Si la semilla está sucia, con tierra, porque los puntones trabajaron cerca de los surcos y demás,
Lógicamente, para el equipo de frío va a ser una exigencia mayor. Recordemos que el descorazonado, digamos, del silo es una tarea también muy importante, puesto que es lo que primero va a tomar el bajo volumen de aire húmedo del equipo enfriador, supuestamente enfriador entre comillas, cuando uno no está dando el caudal adecuado. Con grandes caudales de aire frío, uno puede no temer, digamos, la suciedad del lote que uno tiene en el silo, pero no es lo común. Lo común es a veces trabajar con bajos caudales de aire frío por no disponer de los equipamientos adecuados, y el lote o los lotes de misma variedad que están dentro del silo en distinta condición de higiene, muchos con más tierra que otros. E inclusive el tema de la semilla verde, para aquellos que pueden tener lotes de semilla verde bastante importante, recordemos que el tema de la coloración de la semilla verde es muy importante en cuanto a la recepción que puede hacer del frío y el secado. La semilla verde rabioso prácticamente requiere muchos volúmenes de aire, ¿no es cierto?, de aire frío, para obtener una buena compensación en la actividad respiratoria que va a tener si uno no la secó bien. La semilla verde siempre respira más que la semilla que está seca. Si usted me dice si es útil utilizar frío en lotes de simiente de soja, sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda es útil. Pero déjame terminar un cosito. Pero tenga mucho cuidado con el caudal de aire. Para eso, en el caso del INTA, el PRECOP tiene las tablas de caudales de aire para distinta condición de humedad del lote que está en el silo, que normalmente no es una única condición, sino que son varias. Ingeniero, en el caso de semillas de uso propio, yo he tenido muy buenas experiencias con almacenamiento en silos bolsas, con humedad hasta 15-50 y sacando la semilla lo más cerca posible de la siembra y procesándola. Evidentemente la condición, entiendo que puede ser que la condición de cierta anaerobiosis durante el silo bolsa hace que la semilla no tenga tanto este proceso de respiración. Quiero saber si eso es real, y otra pregunta que quería hacerle, ¿cómo mejoran en la calidad de semilla cuando hay alguna probabilidad de daño mecánico el uso de polímeros que hacen de que de pronto, bueno, en el proceso de limpieza y digamos, de sellado de la semilla con polímeros, si mejora un poco el tema de la calidad al momento del nacimiento? Bueno, yo no voy a hablar de la suerte. El guardar semilla de soja con 15-50 en el mes de mayo, ¿no es cierto?, dentro de un silo bolsa, si está, aún estando bien hecho, en el silo bolsa hay una respiración no convencional, vamos a decir así, una respiración anaeróbica, que tiene mucho que ver con el deterioro del lote. Cualquier actividad respiratoria genera los productos propios de la respiración, calor y genera también humedad. La gran mayoría de la respiración de los silobolsas no proviene exactamente de la semilla una vez que se fue el oxígeno del silobolsa, si está bien hecho el silobolsa, si no tenemos un camello permanentemente, cada metro tenemos un camello, sino que es una respiración anaeróbica. Esa respiración anaeróbica también puede originar fenómenos fermentativos que terminen originando deterioro, fundamentalmente de la media luna superior del silobolsa, donde ahí se va a condensar gran parte del vapor de agua que uno tiene. Entonces puede ser que vos saques un poquito tostado o decolorado la parte superior del silobolsa y el medio y la parte inferior un poquito mejor. Entonces, no es una humedad buena, si vos me preguntás toda la hidrografía, no es una humedad buena guardar en silobolsa con 15-50, no es una humedad buena. Lo ideal es guardar sana, seca, limpia y fresca. Si vos me preguntás, ¿el silobolsa es un mal ambiente de almacenamiento? Te digo, no. Es un buen ambiente de almacenamiento, sana, seco, limpio y fresco, bien hecho el silobolsa y bien sellado el silobolsa. Pero las humedades elevadas por arriba, 14% incluso dependiendo de la suciedad que tiene el lote, porque recordemos que no es la humedad solamente, es la humedad más la suciedad que pueda tener el lote, los puntones que trabajaron bajo, etcétera, etcétera, el llenado, no lo pude llenar todo el día el silobolsa, lo llené hoy y después lo llené mañana, o lo llené mañana y después a la tarde. Las humedades son muy heterogéneas dentro del silobolsa. El muestreo dentro del silobolsa también debe ser mucho más riguroso, porque vos cada 5 metros tenés que hacer una calada, podés preparar, porque si no la muestra no va a ser representativa. Entonces, podés guardar con 15-50, pero te tenés que atener a que no es una humedad sana, digamos, para guardar. Sobre todo en todas las leguminosas de semilla grande no es sana. Respecto La al uso... sana, seca, limpia y fresca son las condiciones, digamos, óptimas. Respecto al uso de polímeros que podés guardar, él señaló,
Respecto al uso de polímeros que él señaló para... Sí, bueno, la semilla de soja en realidad, la de toda la fabácea, es una esponja. Todo lo que vos le tirás lo chupa. No solamente lo absorbe, sino que a su vez convierte su estructura en una estructura mayor. Aunque tenga retardantes de la imbibición de agua. Vos no vas a tirar agua porque vas a mantener una explosión, pero sí vas a tener con polímeros retardantes de esa imbibición. Sí, es útil en el caso de silosoja. En el caso de la especie es útil la utilización de polímeros, porque la especie lo exige, digamos. Ahora, hay lotes que vienen ya tan dañados de campo que el uso de polímero, viste, vos no te va tampoco a hacer una maravilla, pero en todo lo que es fabácea de semilla grande, y la soja es una fabácea de semilla grande, el uso de todo lo que haga que la imbibición sea más lenta, gradual, lo va a beneficiar. Gracias, ingeniero. Lamentablemente se cumplió el tiempo. Muchas gracias. Bueno, déjame responder una más. Sí. Una más, no te hace nada. Perdón, no. Son 50 pesos. Perdón. Que me vine hasta acá. Sí, la pregunta es, ¿entre qué rangos ideales podemos dejar en cuanto a humedad la semilla y si la temperatura del grano tiene que ver también al momento de la cosecha? Las dos cosas tienen que ver. O sea, la temperatura lo que hace es generar mayor actividad respiratoria. Y esa mayor actividad respiratoria lo que hace es generar los productos propios de la respiración. Genera a su vez más temperatura, genera más humedad y genera más también anhídrido carbónico, lo que podría compensar un poco una actividad respiratoria, digamos, compensar un poco que sea intensa. Pero no es conveniente guardar semilla de ninguna fabácea de semilla grande con un exceso de humedad. Yo diría que 14% de humedad ya es un límite donde uno tiene que monitorear, por lo menos cada mes y medio, 2 meses, qué está pasando ahí, porque no nos olvidemos que no es solamente el lote de semilla, sino que es el frasco donde vos la estás guardando. Entonces, en el silo bolsa está sometido, por más que tenga 4 fibras, 4 pliegos de nylon, etcétera, reflejante, refractante, todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? Pero hay un gradiente de temperatura dentro del silo bolsa. Ese gradiente de temperatura interviene con la liberación de humedad. Por lo tanto, vos vas a sacar en un mal ambiente de conservación, en un silo bolsa, vas a sacar el lote y vas a ver que la parte superior del lote tiene una actividad fermentativa que si bien no llega a explotar y a prenderse fuego, la semilla puede tomar distinto color, lo cual evidencia un consumo de reserva importante. Eso va después toda la mezcla, lógicamente. Entonces, bueno, se diluye eso, pero se diluye dependiendo del tiempo que vos tengas la semilla en mal estado dentro del silo bolsa. El silo bolsa no es un mal ambiente de conservación. Sana, seca, limpia y fría. La temperatura activa la respiración también. Nosotros tenemos un silo bolsa, tenemos que muestrearlo cada tanto, no recomiendo muestrearlo antes del mes, pero cada mes y medio hay que muestrearlo, sobre todo en condiciones donde la semilla entró con alta humedad. Que la humedad es el factor más limitante de la conservación de la longevidad en la semilla de soja. No lo podemos sellar al silo bolsa y dejarlo ahí con 15,5, 16%, porque después nos vamos a encontrar sorpresas, sobre todo en la parte superior. Me hicieron llegar una pregunta, ¿por qué semilla original o una semilla propia? ¿Por qué semilla original o semilla propia? Bueno, hay un esfuerzo muy importante. Yo trabajo en el INTA, ¿cierto? Y nosotros también queremos algo muy simple. No tiene que haber ninguna razón para que un lote de simiente tenga por qué ser reservado. Sale calidad del semillero, del pleno, ese lote tiene que tener éxito en el primer disparo. En el primer disparo tiene que tener éxito. Perdóname. En el primer disparo, nuestro lote de simiente de soja tiene que lograr germinar e implantarse. Si quieren, pueden resembrar. ¿Cuántas veces quieren resembrar? Dependerá de cada uno. Si yo tengo que hablar, y podría hablar desde el punto de vista del INTA, nosotros no queremos que se resiembre un solo lote de simiente de soja. Que al primer intento que hace el usuario de la simiente, sea quien sea, todo el lote esté implantado. Sin hablar de grupos de madurez, de cómo se afecta el rendimiento, cómo se afectan las densidades, el tamaño de las semillas, cómo se afectan las cosechas, por tener que cosechar ombúes.
O sea, todo ese tipo de cosas a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa que toda la simiente que se siembre, en todas las balas que se tiren ahí en el surco y germinen y emerjan rápidamente y conformen un estándar de planta adecuado. Por supuesto que puede haber gente que esté haciendo simiente con una calidad excelente que no esté sometida al proceso de fiscalización, porque no es lo mismo sembrar 10 hectáreas, 50 hectáreas que sembrar 20 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas. Entonces, nosotros lo que queremos, el INTA lo que quiere es que ningún lote de soja tenga por qué ser sembrado. Por eso hay que maximizar los cuidados antes. No hay ningún otro misterio, vamos a decir así. Muchas gracias, ingeniero.